Cuando amas a alguien, lo recuerdas con una canción, por un lugar o una fecha. Y si te dijera que Dios también tiene un símbolo especial para recordarte cuánto te ama, sean bienvenidos a Redención. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos una vez más aquí en un capítulo más de la Escuela Sabática para Jóvenes? Y en este momento tenemos una persona muy especial que nos está acompañando y va a ser parte de nosotros. Alison, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola chicos, estoy muy contenta de estar aquí. Es la primera vez que estoy aquí en las grabaciones de este podcast de Escuela Sabática y es grato para mí poder compartir con ustedes esta lección que estuvo muy interesante esta semana. Así es. ¿Estamos bien? Sí. ¿De pilo, claro? Bueno, así vamos a estar hablando... Un tanto diría que relajado por el reverendo tema que vamos a topar. A ver, Luis, tú eres experto en esto, ¿no? No tanto. Pero bueno, antes de comenzar, Ya me lo quito. vamos a pedir la inspiración divina, ¿sí? ¿Qué te parece? Ayúdanos con la oración. Por supuesto. A ver. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí, el hacer que demos un poquito de nuestro tiempo para poder compartir tu palabra. Ayúdanos a que este tema no solo lo podamos decir bien, sino también que sea tu mensaje que esté reflejado en las cámaras, en cada uno de lo de nosotros, poder también aplicarlo y ayúdanos a discernirlo bien, que la gente que nos está escuchando lo discierne igual, Señor. Te pedimos por eso y porque tu mensaje nos salve en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, chicos. Bueno, este tema es muy interesante porque es también cómo nos define como adventistas, ¿no? Del séptimo día. Pero, como para entrar un poco en calor, Sí. le voy a hacer una pregunta. Nos enamoramos y creamos recuerdos, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Siempre creamos lindos recuerdos. Espero que tengan lindos recuerdos de esos momentos. ¿Qué tan en serio tomamos los recuerdos que Dios ha creado con nosotros? Apuñalas. Yo creo que es algo que depende de cuáles son esos recuerdos. Pueden ser buenos o pueden ser malos. Y si tomamos a colación lo que estás diciendo desde un principio, ¿no? De los enamoramientos también se viene en eso, ¿no? Recuerdos buenos o recuerdos malos. Muy interesante. ¿Y tú? Ay, yo mismo me metí en esto. No, pero es que también depende de cómo lo veamos siempre. La perspectiva de cómo uno lo vivió, capaz el mismo recuerdo. Capaz el mismo recuerdo para uno es diferente para otro, incluso por el estado emocional en el que se encontraba. O puede ser de que dicho momento no sea tan memorable y lo haya visto como algo pasajero. Todo depende de la persona. Sí, ¿verdad? Y recordemos que también nosotros desarrollamos vínculos especiales con estas personas. Exactamente, dejamos nuestro tiempo a merced de ella. O sea, si tenemos que hacer algo, decimos, no, para pasar con esta persona voy a hacer esto después y en ese momento me voy a esa cosa. Aún fuera dentro del enamoramiento también. Ajá. Y algo interesante que dijo Alison es: dejamos de hacer algunas cosas importantes para pasar con esa persona. Y algo así nos está explicando la escuela sabática en este momento. Algo que Dios hizo y que se menciona desde el Génesis y luego lo retoma en el Éxodo, específicamente en el capítulo 20, ¿verdad? Sí. Exactamente, dejó una señal o un símbolo especial para su pueblo. Se puede decir de que dejó algo que fue una conexión más cercana a nosotros. Hablando de conexiones en sí, de hecho hay un dato de color que según Q, en cómo hacer amigos, un estudio revela cuántas parejas se necesitan. Un nuevo informe publicado por Journal of Social and Personal Relations, el profesor asociado a los estudios de comunicación, que es Jeffrey Hall, descubrió que se necesitan aproximadamente 50 horas de tiempo juntos para pasar de ser un simple conocido a un amigo casual, 90 horas para pasar de esa etapa de estado simple de amigo y más de 200 horas antes de que puedan considerarse a alguien como tu amigo cercano. Esto significa que tiempo pasado pensando en rato y bromeando y jugando videojuegos o cosas por el estilo. Ahora,
A todo esto hay una gran síntesis. ¿Cuántas horas nosotros le dedicamos para poder considerar a Jesús como nuestro amigo? Algo bastante interesante que mencionaste son que hay que pasar mínimo unas 50 horas, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo podemos dividir esas horas por la semana? Es que pues depende muchísimo, porque en ocasiones dejamos solo 10 minutos para esa relación con nuestro Dios, cuando en sí tendría que ser horas al momento de comunicarnos con nuestro Padre, porque no nos vamos a comunicar con cualquier persona, sino que nos vamos a comunicar con nuestro Dios, y tiene que ser algo tan estrecho en ese vínculo para poder nosotros relacionarnos bien con Él. Y es algo que hay que tomar en cuenta también, que Dios nos regala también este mandamiento, que es el sábado, para más que tener solamente una relación con Él, con nuestro prójimo, sino también es para parecernos más a Él, ¿verdad? Porque cuando leemos el Nuevo Testamento, ya cuando Jesús partió, ¿verdad? Fue a los cielos, los discípulos se quedaron, comenzaron a predicar. La gente veía a los discípulos y pensaba que era Jesús, porque ellos se comportaban igual que Jesús. ¿Y por qué? Porque tenía una relación con Jesús, pasaban mucho tiempo con Él. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con su día sábado. Exacto. O sea, tener esa relación para parecernos más a Él. Algo importante que resaltar, ¿no? El mandamiento comienza, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué será que Dios fue enfático en eso de decir, acuérdate del día de reposo? ¿Será que Él sabía que en su momento nosotros, o en ese entonces el pueblo de Israel, se iba a olvidar de eso? Y que sí, por el pasar del tiempo. Y ellos se habían olvidado también. Es que eso también es un tema bastante interesante que se toca mucho en lo que es el cristianismo, porque dicen que el sábado recién se dio en el monte Sinaí con los 10 mandamientos. Exactamente. Pero algo que la gente omite es esta palabrita. Acuérdate. Si dice acuérdate es porque ya antes lo hacían y se habían olvidado. Exacto. Y también resaltamos, ¿no?, de que lo escribió en piedra. Nos dice que en la antigüedad escribir algo en piedra era una forma de asegurarse de que lo escrito no se borraría con el paso del tiempo. Hoy en día, los escritos más antiguos se conocen son los que fueron tallados en piedra. Sí, una de las principales, creo que si mal no me acuerdo, de los idiomas así fueron los mesopotamios. Ahí ellos fueron de los primeros, tienen diferentes tipos, una piedra, sí, diferentes tipos de lenguaje o algo por el estilo. Esa es escritura cuneiforme ahorita, ya, porque fueron escritos con una tipo cincel en forma de cuña, hace cuneiforme. Y eso es lo que hasta el día de hoy ha durado. No nos vayamos tanto a los mesopotámicos, vamos con algo más conocido, los egipcios mismos. Exacto. En sus pirámides. Y hasta hoy en día, ¿no? Pues se puede ver, si vas a Egipto, tú vas a tener la oportunidad, ¿no?, de poder ver los tallados en piedra. Los jeroglíficos. Así es. Entonces, dado que este mandamiento suele malinterpretarse, debemos averiguar por qué este día es tan importante para Dios y por consiguiente para su pueblo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué es tan importante para Dios? Quiero retomar un poquito sobre esa de malinterpretación así, dado de que dice acuérdate. Es porque si leemos desde antes del Génesis hasta el Éxodo, como dices, no hubo ninguna mención en todo eso del sábado, más había ese precedente de que Dios se había descansado un día después de hacer crear. Por eso es que hace ese énfasis en acuérdate, porque en todo ese tiempo, en todo ese lapso, lo obviaron e ignoraron hasta que lo tuvo que poner tallado en piedra para que ahí sí perdurara a través del tiempo. Entonces, Dios sabía, ¿no?, que se podía malinterpretar esto. Por eso, al momento de conversar Dios con Moisés en el monte Sinaí, ¿verdad? Dios
se enfocó más en explicarle lo de del cuarto mandamiento, del sábado. ¿Por qué? Porque sabía que su pueblo recién había salido de Egipto, su fe había sido probada, entonces él sabía que ellos podían dudar un poquito, y por eso se lo detalló con precisión. Por eso el cuarto mandamiento es el más largo que tenemos, porque fue detallado con precisión. ¿Para qué? Para que no haya estas malinterpretaciones que estamos mencionando. Más que nada por un conflicto de cultura. Por eso, porque acordémonos de que ellos venían de una cultura bastante más arraigada a diferentes tipos de dioses. Y por ende, ellos al convivir dentro de eso demasiado tiempo, hace de que absorban al menos un poco, ya sea de opiniones como de corrientes de pensamiento o cosas por el estilo. Y podemos decir, bueno, que eso lo dice más adelante en la escuela sabática, pero Dios quería, como dijo Alison, quería evitar que haya estas equivocaciones o que se le añadan más cosas que a la final lo terminaron haciendo. Vemos la historia de Jesús y los fariseos, que ese fue el punto de quiebre. Ellos no se oponían a ayudar al prójimo, sino que ayudar al prójimo en sábado. A eso se ponían los líderes religiosos. Recuerda que el sábado era tan sagrado que si tú hacías algo o retrajías tu pie de algo, ellos lo veían ya como una ofensa en su sábado. Ahí vemos en cómo la gente de ese tiempo fue, creo, el primer caso registrado, si es que mal no estoy, a lo que es llevado al extremismo. Creo, hasta donde yo veo, en donde se notó, porque hubo esa, entre comillas, contrarreforma, vamos a decirlo, de que, o una reforma que hizo Jesús para que no se viera el sábado de esa manera, que no sea impedimento de hacer actos buenos que reflejen su carácter, como sería el de ayudar a las personas. Y ahora yo les tengo una pregunta. ¿Cómo ustedes pueden o cómo ustedes saben que están santificando el sábado? Esa es una pregunta fuerte. Es algo importante porque si nos vamos al extremo de que en los tiempos de Jesús lo guardaban tan bien y en nuestros tiempos hacemos a veces lo que nosotros queremos, ¿cómo podemos poner una balanza en eso, no? De hacer lo que ellos hacían o hacer lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Y ahí está la parte interesante de este tema, porque hay muchos que se van a los extremos, ¿verdad? Sí, uno que dice, no, el día de sábado es para descansar, entonces podemos hacer cualquier cosa con tal de no hacerle mal a nadie. Hay otros que no puedes hacer esto, ni lo otro, no puedes ni siquiera salir de tu casa, dar más de 100 pasos, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice Jesús acerca de esto? Si bien sabemos la historia, ¿se acuerdan? Ya que estuvo con los discípulos un día sábado caminando a cierta ciudad y los discípulos comenzaron a coger espigas, ¿verdad? Y comenzaron a comer. Para la ley, en ese entonces, recoger cualquier grano, fruto, el día sábado, era una transgresión grave. Pero ¿qué les dijo Jesús? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda de qué les dijo Jesús a estos líderes religiosos cuando se enteraron? ¿Qué dijo Leandro? ¿No te acuerdas? No, le voy a decir. Los líderes religiosos le acusaron a Jesús porque los discípulos estaban recogiendo las espigas en un día sábado. Y Jesús, me encanta esta parte porque le hace acuerdo el día en el que David tomó los panes del templo, los panes sagrados, haciendo alusión que las cosas sagradas de Dios siempre tienen un propósito y que pues tampoco podemos irnos ni tanto a la izquierda ni tanto a la derecha, sino hay que tener un equilibrio. Claro. Porque también ellos tenían la ley de que no podías ayudar al que estaba herido, el feo caído. ¿Y Jesús qué hacía? Los curaba, ¿verdad? Los curaba.
Y siempre era lo mismo. Los líderes religiosos le decían, pero ¿por qué lo haces en el sábado? El problema no era que los ayudara, sino el sábado. ¿Por qué lo haces en el sábado? Exactamente, digamos también en la historia, ¿no?, de Israel, hubo algo parecido, porque decía que un hombre salió a recoger leña en sábado, y todos decían que ¿por qué hace eso? Si ya Dios había provisto el maná desde el día viernes, si ya Dios le daba la columna de fuego para calentarse, entonces ¿por qué fue a coger leña? O sea, y ahí el pueblo de Israel creo que tenía tan metido en su mente el extremismo de que chuta, Dios me va a borrar de la faz de la tierra si no hago exactamente lo que Él está diciendo. ¿Y sabe por qué lo dijo? Y que lo menciona la escuela sabática. ¿Por qué Dios les pidió que no recogieran maná el día sábado? ¿Por qué creen? ¿O por qué no podían recoger leña? ¿Mira? Según yo, porque él ya estaba proveyendo ese tipo de cosas. Exacto, él ya proveía eso. Por eso les decía que el día viernes recojan todo el maná que iba a necesitar para el día sábado. Y si a ella se le acababa, Dios le iba a proveer más, así como lo hizo con la vida de Sarepta, ¿verdad? ¿Qué pasaba con los que recogían leña? ¿Para qué se necesitaba leña en ese momento? Para calentarse, Para para cocinar. cocinar, Y para calentarse. Y para calentarse. Dios, en el día que era, ¿una columna de qué? En el día de la nube. De una nube que les para y asombra. Y en la noche, de una columna de fuego que les proveía calor. Entonces necesitaban leña. No necesitaban leña. Ellos, lo que él quería era que confiaran en él, que confiaran de que en el día sábado literalmente decían, relájense, cálmense, papitos, cálmense, no necesitan recoger nada, no necesitan ir a conseguir comida, porque yo ya les doy todo esto. Entonces, eso era lo que pedía Dios, obediencia y confianza. Ya. Pero aún así el pueblo de Israel renegó. Y aún así, no confiaban en Dios. Exacto. Por eso es que comenzaron a vagar por tantos años en el desierto, porque no confiaban en Dios. Error tras error y generación tras generación. Así es. ¿Por qué somos así? Muy buena pregunta. Creo que es algo, como bien dicen, que es de la naturaleza humana, y creo que incluso, como dicen, así, está en el carácter, bueno, está en uno, y por eso nos piden que reflejemos el carácter de Cristo, para rechazar por lo que tiene nuestra naturaleza y tratar de parecernos más a Dios. Más a Jesús. Yo creo que por eso también Dios predicaba en forma de parábola, para que el pueblo, bueno, Jesús predicaba en forma de parábola, para que el pueblo entienda el propósito de lo que quería dar a conocer. Porque en ocasiones ya les explicaba, no tienen que hacer esto, pero si hacen el bien sí está bueno. Y el pueblo se quedaba así de que, entonces, ¿hacemos una cosa o hacemos la otra? Y por eso le explicaba por forma de parábolas para que pudieran entender todos. Y algo interesante que mencionaste junto a las parábolas es que los decía tan sencillo. Uh-huh. Y una de las más sencillas es el del buen samaritano. Que él se basa en esta parábola en ayudar al prójimo. Y el sábado es para eso, ayudar al prójimo. Y me recuerda a un testimonio de un predicador colombiano que decía que cuando él era colportor, él estaba con su compañero y justo estaba en un sábado, fueron a visitar a una señora que le estaba dando unos estudios bíblicos o algo así. Y ella lo recibió muy bien. Y la hija de esta señora que lloraba, y él le preguntaba, ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué lloraba? Y la señora le decía que estaba llorando porque no habían comido nada en todo el día. Entonces, este predicador con su compañero se miraron entre ellos y tuvieron la idea de hacerle un mercado, pero justo era un sábado. Entonces ellos como que estuvieron en ese dilema, si estaría bien comprar en el día sábado para esta familia y pudieran comer. Bueno, a la final no pudieron más con ese sentimiento de ver a la niña llorando
Y salieron, hicieron un mercado y le dejaron a la señora. Y bueno, la señora feliz y todo. Y ella preparaba comida para ellos y así. Y siempre, y cuando yo escuché esta historia me acordé del buen samaritano. Entonces, ¿qué podemos decir ahí con respecto al sábado? Porque o sea, podemos hacer algunas cosas que pueden ser mal, pero como decir, el fin justifica los hechos. los ¿En los hechos? Bueno, yo principalmente creo de que el sábado más que es en sí una ley, pero no es a lo legalismo o tan restrictivo como muchos otros piensan. En sí el sábado es una representación de, primero, expresar confianza y amor, y también el tener a conciencia de la dependencia que es de Cristo, porque es un día apartado, y es apartado para Él. O sea, hacer cosas que reflejen lo que es el tratar de escudriñar más, por eso es que vamos a la iglesia, por eso es que escuchamos prédicas, porque es un día que se aparta para Él. Netamente, si nosotros lo englobamos en solo algo que se puede o no se puede hacer, estamos perdiendo lo que es ese foco primero, que es dependencia de nuestro Creador Jesús. Es que por eso Jesús enfatizó tanto, recalcó tanto que está permitido hacer el bien el día sábado. No vamos a dejar a alguien desamparado, o Él no se permitió dejar a alguien enfermo ese día, si Él tenía el poder, ¿verdad? La potestad de que con solo tocarlo, con solo decirle, esa persona puede ser salva, puede ser sanada. Recordemos que los fariseos estaban tan metidos en esto de que Jesús sanaba el sábado, que estaban tan atentos a lo que Él hacía, que si ya veían que hacía algo, o lo anotaban, o lo decían, o se iban a las autoridades para decir que Jesús hizo esto. Y discutirlo. Pero Dios fue tan bueno, tan generoso, ¿verdad? Que Él dejó esta guía, dejó este símbolo, esta señal de que estaba permitido hacer el bien en sábado. Entonces podemos decir que Jesús derribó estos muros de superstición, ¿no? Sí. Estos muros que impedían que nosotros, en vez de enfocarnos en el prójimo y en Dios, nos enfocáramos en nosotros mismos. Porque, pongámonos en contexto, ¿no? Todas estas leyes eran para que los líderes religiosos pudieran cumplirlos y decir que ellos eran más santos que los demás. ¿Verdad? Y eso hasta Jesús lo denunció. Ya le dijo sepulcros blanqueados, ¿verdad? Que ellos se hacían pasar por santos, pero siempre juzgaban al que estaba caído o al que cometía un error, y eso Jesús quiso derrumbar ese muro. Exacto. Entonces nosotros podemos decir, ¿no? De que el sábado ofrece una oportunidad semanal para poder nosotros relacionarnos de esta forma con Jesús, hacer el bien, visitar enfermos, dar nuestra ayuda, llevar al pan a alguien que lo necesita. Claro, porque como bueno, sí. Sí, es más que nada un acto principalmente, primero de fe, es un acto principal de fe, es un acto también sagrado, en donde se puede hacer por creer en crecer más que nada, en amor y también en servicio. Por eso es de que existen esas visitas a los enfermos, existen esas visitas a los hermanos que no han ido a la iglesia, a los que se pueden decir que han dejado de ir o están perdidos en eso. O sea, existe eso de también servir. ¿Bajo qué? Bajo un solo foco, bajo una sola luz, nuestro Cristo Jesús. Ya, yo creo que podríamos concluir, ¿verdad?, con esta frase. Cristo quería enseñar a sus discípulos y a sus enemigos que el servicio de Dios está antes de cualquier otra cosa. Amén. Amén. Y para concluir con esta lección de escuela sabática, Ulises, ¿qué tal te pareció? Bueno, es bastante fuerte, más que nada, porque siento, o al menos a criterio personal, no creo que al menos uno mismo sepa hacer bien lo que es esa santificación del sábado como debería. Y hablo del cómo debería, porque sí, también no es una regla, sí, pero es una ley que se obedece.
no es una regla tajante que nos prohíba hacer tantas cosas, pero sí es algo que es más una oportunidad para concentrarnos más al Señor, para crecer en su amor, en crecer la fe, en tratar también de que el prójimo vea cómo nosotros podemos reflejar el carácter de Cristo. El sábado es esa señal, es esa oportunidad que nosotros tenemos para aumentar nuestra conexión con Dios. Y Alison, ¿qué tal nuestra nueva Redención Girl? Bien, cabe recalcar, ¿no? De que Jesús estuvo todo el tiempo con el pueblo de Israel. Jesús se crió dentro de su pueblo. Entonces, dado la antigüedad que dejó marcado los mandamientos en piedra y en la actualidad que lo tenemos nosotros en nuestras Biblias, podemos ver de que Jesús fue tan bondadoso con nosotros, de que sabía exactamente que nosotros íbamos a tener la necesidad de poder hacer el bien el sábado. Por eso Él fue tan enfático en dejar por escrito, no, yo soy el Señor del sábado. Yo soy esto. Y por eso podemos decir de que si nosotros hacemos las cosas bien en sábado, nadie nos puede decir, ok, ustedes no lo hagan porque no son merecedores de esto, sino de que Dios ya lo dejó estipulado. Jesús nos dio su ejemplo para nosotros poder continuarlo en las siguientes generaciones, en nuestra generación, porque en ocasiones lo perdemos esa visión de que si hacemos el bien, está bien, sino que nos resguardamos en ciertas cosas que creemos, pero ya Jesús lo dijo, yo soy el Señor del sábado y por eso no estamos transgrediendo su ley. Amén. Muy bien, unos chicos demasiado inteligentes para esta lección. Pero vamos a hacer una oración, vamos a culminar y agradecer a nuestro Dios por esta maravillosa lección. Mi Dios bendito que está en los cielos, te damos gracias, Padre, por enseñarnos acerca de tu sábado, Padre. Señor, enseñándonos lo que debemos hacer el bien, ayudar a nuestro prójimo, tener una comunión contigo, Señor bendito. Ayúdanos, Señor, a poder guardarlo como tú quieres, con amor, Señor bendito. Te damos gracias por todas tus bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos, chicos. No se olviden de darle like, suscribirse, comentar, compartir, por favor, para que cada una de esas personas que necesiten eso pueda llegarle el mensaje de nuestro Señor Jesús. Chao, chao. Chao, chicos. Cuídense.